Hola, muy buenos días. Buenos días, amado Espíritu Santo. Bienvenido a este lugar. Bienvenido a nuestros cuerpos, almas y espíritus. En el nombre de Jesús. Bienvenido el Espíritu Santo de la santidad, el Espíritu Santo de la verdad, el Espíritu Santo del favor de Dios. Bienvenido el Espíritu Santo de oración. Bienvenido el Espíritu Santo de la gracia de Dios. Bienvenido el Espíritu Santo que nos revela el Señor Jesucristo. Abba Padre, bienvenido. Abba Padre, bienvenido. Dios Padre, Dios Hijo, bienvenido. Lo dicho, Espíritu Santo. Gracias por este día tan agradable que has hecho en nuestras vidas. Este día de favor de Dios en nuestras vidas. Muchas gracias y bienvenido. Ese es tu asiento, Espíritu Santo. Toma tu lugar. Gracias porque siempre estás con nosotros, porque has dicho que siempre estarás con nosotros. Gracias por tu hermosa presencia, tu poderosa presencia. Gracias, Señor de los señores. Gracias por vivir, gracias por habernos resucitado. Gracias por estar vivo, por vivir en nosotros. Si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Dios vivo. Y bueno, vamos a adorarle, vamos a cantarle al Dios vivo, al Dios omnisciente, Dios todopoderoso. Incorpórate en este momento especial que es un compartir de la palabra de Dios. Deleítate en el Señor y Él concederá los anhelos de tu corazón. Escrito está. Vamos a cantar al Dios vivo, a adorarle en espíritu y en verdad. Tua presença me
Jesús. Les cuento que ya tengo esto que tanto quería yo. Y mi papi también, a él también le surgió la idea aquí en Perú. Y estoy contenta. No saben cómo lo quería tener esto en Madrid en la época de la cuarentena para poder hablar a mis vecinos. Y este es un instrumento que la verdad que estoy encantada. Encima tiene para poner música, puedo poner aquí las alabanzas. Mi papi y yo estamos pensando en un megáfono y también en un equipo pequeñito para llevarlo, para evangelizar. Pero ya tiene, solo con un pendrive, nada más le ponemos y le ponemos la música, y aquí tiene la música, está incorporada, así que se puede poner las alabanzas que queramos poner y pues a evangelizar, y tiene también para andarlo así en el brazo, así que esta es una buena herramienta para hablar que Jesucristo vive. Jesucristo es la resurrección y la vida. Jesucristo vuelve pronto. Jesucristo es el alfa, es el omega, el principio y el fin. Y que todos vivan sometidos a la gracia, a la bondad de Dios, a disfrutar del favor de Dios en el nombre de Jesús de Nazaret. Cristo vive. Amén. Bueno, hoy día tenemos un mensaje. La verdad que este mensaje me lo dio el día lunes. Y gracias a él que el director, que es de mis grandes triunfos, el Espíritu Santo, que me ayudó a hacerlo, él sabe cuándo hay que ponerse con ello, porque a la verdad que al día de ayer o antes de ayer no hubiera podido ponerme en ello, pero él sabe cuándo y qué es lo que hay que predicar. Y si él dice, pues, aunque uno tenga el mensaje ya hecho, hay que predicar otra cosa, pues lo que diga el director. Y eso, por eso es que unos días antes del día miércoles les compartí en un mensaje eso, de respirar en la gracia, en la bondad y la gracia de Dios. Eso, respiremos en ello, porque eso me vino, respirar en ello, respira en ello, aliéntese tu corazón en ello, y ya luego he entendido también, aliéntese tu corazón en ello. Respira la gracia de Dios y la bondad. ¿Y cómo lo vas a hacer? Es hablando, como dice su palabra, es hablando de la gracia de Dios. Habla del favor de Dios en tu casa, en tu entorno, que tú veas lo que veas en tu casa, lo que pueda estar sucediendo, todo está a mi favor. Mi casa y yo servimos al Señor, nos sometemos a la bondad y a la gracia de Dios. Someto al reino de Dios a mi casa, someto al reino de Dios a mi familia, someto al reino de Dios el ministerio que mi Dios me ha dado, someto al reino de Dios en el nombre de Jesús. Cada vez que te lo recuerda, papá Dios sabe por qué hacerlo. Y tranquilo, tranquila, no te agobies y ay, esto no lo estoy proclamando, ay, esto no. Dice que el Espíritu Santo nos enseña las cosas y nos hace recordar. Y Él sabe cuándo hacerte recordar, ¿vale? Y eso. A disfrutar una vida en Cristo es poner toda nuestra confianza en Él y encomendar todo, nuestras vidas, todo lo que podamos a Él. Te encomiendo, Señor, en este momento, en esta mañana, esta predicación ya está en tus manos, pero te la encomiendo en el nombre de Jesús de Nazaret, que esta semilla de amor, que es tu palabra, que no vuelve vacía, porque toda palabra que sale de la boca de Dios no vuelve vacía, Señor. En el nombre de Jesús, que en sus corazones de todo aquel que vea este vídeo, todos esos corazones de la persona que se contacta en vivo, en el nombre de Jesús, lleve mucho fruto, llena abundancia, Señor, que sean llenados sus graneros, que sean exactamente llenados sus espíritus de tu Santo Espíritu, porque tu palabra eres tú, Señor Espíritu Santo, eres tú el Verbo hecho carne, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Y lo dicho, en el nombre de Jesús de Nazaret, decreto que aquí hablamos conforme a la palabra de Dios, ministramos conforme al poder de Dios da, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos, porque
Tu palabra dice, si alguno hable conforme a la palabra de Dios, si alguno ministra conforme al poder de Dios, da para que todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y de acuerdo al libro de Isaías, aquí mis grandes triunfos, en todo lugar donde vamos con el Espíritu Santo predicando, de acuerdo al libro Isaías capítulo 35, versículos del 5 al 6, hoy se abren los ojos de los ciegos, hoy se destapan los oídos de los sordos, hoy salta el cojo como un ciervo, hoy grita de alegría la lengua del mudo en el nombre de Jesús de Nazaret. En mis grandes triunfos, como saben, estamos nosotros enseñando, predicando, anunciando las buenas nuevas, predicando y sanando a todos de toda enfermedad por el poder de Dios, y siempre sea glorificado Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que todo lo que hagamos y digamos aquí te glorifique, te exalte, te bendiga, porque a ti sea la oración y la alabanza. Jesucristo vive, Jesucristo es el Señor de los señores, en el nombre de Jesús, amén. Ay, qué bonito día ha hecho el Señor, qué bonito día. ¿Y saben por qué? Nos dice en Salmos 36, versículo 7, ¿vale? Voy a traer, hay una palabra que me he recordado y hace un momento, y debe ser de parte de papá. Así que quiero traerles ahora, ¿vale? Y a disfrutar de la palabra de Dios. Mientras tanto, por favor, saquen sus Biblias, compartamos este mensaje que es de papá, porque la palabra de Dios es de él, y y experimentar una relación más profunda con él, ¿vale? Pues eso, tenemos lo siguiente. A ver, aquí vamos a ubicarlo bien. Ahí. Bueno. A ver, si lo tenemos muy bien. A ver. Así. Pero, ahí, papá. Ahí. Ya. A ver. Muy bien. Dice la palabra, ¿no? Tenemos ahí el título. Justamente nos habla el título dice: respira en la bondad y la gracia de Dios. Respira en la bondad y la gracia de Dios. Lo que estés pasando, lo que estés viviendo en estos momentos. Respiro la gracia, respiro la bondad de Dios. ¿Y cómo vas a hacer? Oír, escuchar, hablar, pensar y recordar la bondad y la gracia de Dios. Cuán bondadoso es nuestro Abba Padre. Escrito está, dice, en esta versión, en la versión internacional, dice: el gran amor del Señor nunca se acaba, ¿vale? Y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Acuérdense que también en una versión, cada mañana es su gracia, ¿no? Pero dice, cada mañana se renuevan sus bondades, ¿vale? Muy grande es su fidelidad, muy grande es su fidelidad. Por tanto digo, escuchad, el Señor es todo lo que tengo. El Señor es todo lo que tengo. Él es todo nuestro tesoro, Él es todo lo que necesitamos. Él es el que lo llena todo. Si me acuerdo de este versículo cuando nos habla en la palabra que el Señor, cuando Él se fue y envió al Consolador, hay un versículo que me acuerdo en el libro de Efesios, que exactamente cuando el Señor atravesó los cielos nos habla, ¿no? Y wow, este es un versículo increíble para mí, porque se imaginan el que traspasó los cielos. Si nos habla, creo que lo tenemos, si no es en Efesios, a ver, déjenme ver qué versículo es, que ahora se los digo, porque yo creo que si el Señor me lo hace recordar es para dárselos, ¿vale? Y pueden tomar nota. Dice exactamente, si está en Efesios capítulo 4, versículo 10, dice:
el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Hay una versión del traspasó también nos dice, pero esta versión dice, el que descendió es el mismo que también subió. Hay otra versión que traspasó por encima de todos los cielos para llenarlo todo. La tierra está llena de su gracia, la tierra está llena de su gloria, la tierra está llena de su conocimiento. La tierra es estrado de los pies del Señor. Eso, el Señor Jesucristo. Y continuamos con esta versión, nos dice, por lo tanto dijo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. En Él esperaré, en Él esperamos, en Él espera lo que tengas que estar esperando para este tiempo en tu vida y a seguir declarando la palabra. Bueno es el Señor con quienes en Él confían, con todos los que lo buscan. Bueno es el Señor. Él es siempre bueno. Bueno, no quiero dejar de decirles que en el Salmo 36, versículo 7, nos dice, cuán preciosa, oh Dios, es tu gracia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Cuán preciosa es tu gracia, y es verdad. Cuán preciosa es la gracia del Señor Jesús en nuestras vidas. Cuánto la necesitamos. Bueno, y vamos exactamente, les puse exactamente en el título, el libro de Tito, capítulo 3, versículos del 4 a 5, ¿no? Exactamente tenemos aquí, pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. A meditar esta palabra dice, pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia, o sea, por su gracia, nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Entonces, regeneración, ¿cómo entendemos regeneración? Me llamó la atención, regeneración y renovación. Y claro, regeneración y renovación es diferente, la interpretación. Regeneración, producir de nuevo, una cosa que se había destruido, ¿no? Y yo me estoy recordando ahora, que recuerdo que hace unos años al Señor, poniéndole en oración, le puse al Señor, le digo Señor, porque se corte, lo ordeno en el nombre de Jesús. Vale. Yo recuerdo exactamente que hubo un tiempo en mi vida, sí, que se lo pedí en oración al Señor porque veía en mi humanidad que tenía que cambiar en esto, en lo otro, en fin, muchas cosas de mí. Y claro, en ese tiempo no tenía revelado la gracia de Dios, ¿no? Y fueron algunos años, sí, hace unos años, y recuerdo que le pedí en oración, Señor, pero fue bueno, ¿saben? Fue bueno pedir esta oración, porque le pedí al Señor, Señor, destrúyeme, Señor. Así me atreví a orar y pedirle al Señor, porque de eso que se destruye, completamente el Señor vuelve a construir, ¿vale? Porque yo quería estar fundamentada en la roca del Señor Jesús, en el nombre de Jesús. Quería estar fundamentada en la roca, porque si estamos fundamentados en la roca del Señor Jesús, quiera pasar cualquier tormenta en tu casa, en tu templo, en el nombre de Jesús no puede tocar tu casa, ¿vale? No se puede mover tu casa, no te mueves de la roca firme en la que estás, en Cristo Jesús. Pero recuerdo que hace años hice esa oración, ¿vale? Y el Señor hizo unos procesos conmigo. Mira, cuando pasa esa etapa de esos procesos,
Sí, seguimos en otros procesos ya, ¿no? Cada uno tiene su propia experiencia con el Señor, va pasando etapas, pero solo podemos vencer con la ayuda de nuestro director, el Espíritu Santo de Dios, porque Él guía a los hijos de Dios, el director de mis grandes triunfos. Y decirles que me pasó que hoy en día digo, fue bueno porque si uno quiere avanzar en el reino de Dios, es con la dirección del Espíritu Santo de Dios y reconocer, tomar la gracia de Dios para ser mansos y humildes de corazón y reconocer en su gracia, en el nombre de Jesús de Nazaret, porque somos salvos por la gracia de Dios. Y aunque uno en su momento no tenga revelado a su magnitud la gracia de Dios, sabes que por la gracia de Dios eres lo que eres. Y por la gracia de Dios exactamente somos salvos, no por nuestras obras de justicia. Entonces es pedirle al Señor, Señor, lo que tengas que destruir en su momento, de verdad les digo, fue una tremenda bendición. Fue una tremenda bendición, hizo unos procesos muy intensos que solamente lo pude resistir por el poder del Espíritu Santo. Incluso hoy en día en mi vida, de verdad que vas a agradecer a Dios, incluso por las personas que se portaron bien contigo, no solo por las personas que se portaron bien conmigo, sino por las personas que también no se portaron bien contigo, pero que el Señor las usó para afilarte, para crecer, ¿vale? ¿Qué tal si estás en un entorno donde todos te hablan, oh, bonito y todo esto? Que está muy bien porque hay que hablar con palabras de gracia sazonadas con sal, pero también si pasas en tu entorno y has tenido personas que de repente no te hablaron lo que tú esperabas, o no, es guardar tu corazón, y eso lo entendió el Señor, guardar tu corazón, tomar lo bueno, oye, quizás esta persona tiene razón, ¿no? Ponerlo en manos del Señor, porque con esto no te digo que todo lo que te oigas te lo creas, no. Todo lo que está conforme a la palabra de Dios. Señor, muéstrame, a lo mejor esta persona que me está diciendo esto tiene razón. Y en su momento dado, si tienes la oportunidad, pues de agradecerle, ¿no? Por lo que te está diciendo. El Señor me enseñó a escuchar, pero también me enseñó a discernir por su gracia, que ya luego lo he entendido, de que cuando es algo o alguien que de su boca está saliendo condenación, ¿vale? Pero también a saber cuando es una palabra de exhortación de parte del Señor, porque la palabra nos habla de palabras de exhortación, ¿vale? Así como nos habla palabras de bendición, las palabras de exhortación también nos bendicen, ¿vale? Que exactamente guarda tu corazón, aunque no te guste escuchar esa palabra de exhortación en su momento te va a bendecir, ¿vale? Y hay que saber interpretar, hay que saber escuchar, hay que saber discernir cuando es algo que quiera venir a condenarte. Y el Señor no nos ha llamado a condenar a la gente, más bien animar, a dar palabras de bendición, palabras de exhortación, ¿vale? Exactamente a que leamos la palabra, meditemos en la palabra. ¿Por qué les digo como ejemplo? Por ejemplo, esta mañana, vamos a poner un ejemplo. Una mañana me pasó, yo estaba declarando justamente la libertad, mi completa libertad, y de pronto viene alguien y así con el dedo, cuando seas libre, ¿no? Y sabes que eso no es del Señor, porque justamente estás declarando algo en oración en tu intimidad y alguien viene, es como ponerte un ejemplo, ¿vale? A decirte lo contrario, dice que si Cristo os libertare seréis verdaderamente libres. Pero eso sí, guardar tu corazón de la persona que dijo, a lo mejor el Señor lo está permitiendo para que tú confíes más en Él, que lo que el Señor ya hizo en la cruz por ti, lo creas, ¿vale? Porque también pasé mi proceso con el Señor de que me autocondenaba, como les decía en alguna prédica, exactamente, y claro, recibí exhortación de parte del Señor después de orar, no me tomes en poco, Entonces, claro, ¿yo cómo puedo tomar en poco lo que el Señor ya hizo por mí en la cruz del Calvario? Y yo seguir, dale que te pego, autocondenándome en lo mismo. No, porque eso atraía también de repente a que otras personas
me condenaran, no me autocondenaran, sino me condenaran, siempre con el mismo tema, con los mismos machaques, y ya no más, por eso no permitas en el nombre de Jesús que te condenen, no permitas ello, pero sí está dispuesto tu corazón a ser corregido por alguna palabra de exhortación. Oye, no, esto tengo que cambiar esta actitud, esto no está bien de mí. Y a ser humildes de saber reconocer, oye, acá me he pasado, oye, aquí no está bien, esto no, tiene razón la persona, y más bien callarse y ser respetuoso de lo que la persona te está diciendo. Pero faltas de respeto, condenación, sabes lo que no es de Dios, que en su gracia el Señor nos ayude a discernir a tiempo ello. ¿Por qué? Porque nosotros estamos aquí para estar sometidos al reino de Dios, a la bondad, la gracia de Dios, para vivir una vida en el Señor, una vida gozosa, porque escrito está: gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, dice la palabra. ¿Vale? Está en Salmos capítulo 40, versículo 16. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Si tú estás buscando al Señor, alégrate, gózate. Dice, y digan siempre, los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido en el nombre del Señor Jesús. Yo sé que hay momentos que pasamos diversa situación y de repente pues no tienes ganas de sonreír, no te apetece. Mira, pídeselo a papá, él sabe cómo darnos ese gozo que viene del cielo, ¿vale? No es porque tengas una forma ya que has nacido así de sonreír, porque hay personas que de por sí les sale la sonrisa, ¿no? Pero ese gozo del cielo es maravilloso, maravilloso, en el nombre de Jesús. ¿Sabes eso que te da alegría hacer? A mí les digo una cosa, por su gracia el Señor lo sabe, me da mucha alegría. Yo sonrío, ¿saben por qué? Porque a mí me da gozo estar aquí compartiendo la palabra, me da alegría, no sé cómo explicarles. Gracias al Señor por este regalo. Para mí este es un regalo, es un honor, es un privilegio. Esto es vida para mí, el hablar con ustedes la palabra de Dios, y yo agradezco al Señor. Mire, por la gente que me pueda contar su testimonio. Justamente en estos días me contaba una señora, y yo creo que ella es hermana en Cristo, y ella, sabes, está escuchando lo de las oraciones, y gracias a Dios, de verdad, gracias a Dios por su vida. Mire, donde se llega este vídeo, que la palabra de Dios, en el nombre de Jesús, la cubro con la sangre de Cristo, yo ato todo lo que quiera robarte la palabra de Dios, esta semilla de amor, y lo echo fuera y lo planto en el fondo del mar, y lo mando a prisiones eternas hasta el juicio del gran día. Esta palabra va a dar mucho fruto en tu corazón, ¿vale? Y bueno, estábamos hablando nos habíamos quedado en el libro de Tito, capítulo 3, versículos del 4 al 5. Justamente nos hablaba en este versículo sobre regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Entonces, regeneración es producir de nuevo una cosa que se había destruido, lo habíamos dicho, ¿vale? Si tú quieres atreverte a pedirle al Señor, destruye esto de mí, o lo que tenga que destruir, pues obviamente hará algo nuevo. Renovación, hacer como de nuevo algo, o volverlo a su primer estado, ¿no? Te renuevas, porque también estamos llamados para renovarnos, ¿vale? Renovarnos, nos habla la Biblia de los renuevos, ¿no? Pero nos renovamos ¿en dónde? En la presencia del Señor, buscando su rostro, ¿vale? En este mensaje les quiero compartir. En el libro de Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, en Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, en el libro de Tito y también en el libro de Filemón, nos habla exactamente, si ustedes lo han leído o están por leerlo, ahí se pueden dar cuenta que el apóstol Pablo pasaba aflicciones, pasaba encarcelamiento, pero seguía escribiendo. Escribió varios libros del Nuevo Testamento, y a él saben que se le fue revelado personalmente por el Espíritu Santo la gracia de Dios, y su preocupación, a pesar de que estaba viviendo ese encarcelamiento, se fortalecía en la gracia de Dios, ¿vale?
seguía al pendiente de aquellos pastores jóvenes, de aquellos siervos de Dios que él levantó. Entre ellos está Timoteo y Tito, ¿vale? Y se preocupaba por las iglesias que exactamente se habían plantado exactamente en las predicaciones que él había ido a predicar a diversos lugares, ¿vale? Justamente en Tesalónica, y empieza exactamente con primera carta a los tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 1 al 10, bueno, lo pueden leer ustedes cuando puedan, pero exactamente yo les digo este versículo, dice, de Pablo, Silvano y Timoteo a la congregación de los tesalonicenses que está en unión con Dios el Padre y el Señor Jesucristo, que tengan bondad inmerecida y paz, ¿vale? Bondad, perdón, inmerecida y paz. Y habla en diversos versículos exactamente sobre la bondad inmerecida y paz, ¿vale? Bendiciendo exactamente a las iglesias, ¿vale? Que había plantado. Y entonces está al pendiente de Timoteo. De hecho, hay unos versículos que exactamente le voy a comentar y vamos a leerlo, que avive el fuego del don de Dios que está en él a Timoteo. Le aconseja y está al pendiente de cada uno de sus hijos espirituales, ¿vale? Y también los exhorta, pero también les anima, les comenta sus avances que están teniendo en Cristo Jesús, porque es un hombre de oración y es un hombre que percibe a distancia lo que puedan estar pasando. Le pueden comentar muchas cosas, pero ¿qué es lo que hacía el apóstol Pablo? Orar, perseverar en oración, seguir firme en Cristo Jesús, ¿vale? Y tenemos aquí en 2 Tesalonicenses, sí, capítulo 1, versículo 11, dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros. Se mantenía él en oración y estaba al pendiente de estos jóvenes, exactamente pastores que él había levantado en estas congregaciones, en cada visita misionera que él había hecho, que el apóstol Pablo había hecho. Dice, lo repito, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo su propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Es el propósito que tiene en nosotros el Señor es de bondad, claro que sí. En primera de Timoteo, capítulo 1, versículos del 15 al 17, en la versión internacional, dice, este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, es lo que habla Pablo. Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad, su infinita bondad. Al salvarnos el Señor muestra su infinita bondad. Sometidos, réndete a la bondad de Dios. En la bondad de Dios nos lleva al arrepentimiento. Así llegó a servir de ejemplo para que creyendo en Él recibirán la vida eterna. Por tanto, el Rey eterno, inmortal, invisible, el único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. En 2 de Timoteo, ¿vale? El capítulo 2, versículo 2, nos habla de un buen soldado, ¿no? De Jesucristo. Así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a los creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Es exactamente el apóstol Pablo, ¿vale? El apóstol Pablo en este momento lo que está haciendo es exactamente hacerle recordar a Timoteo lo que le había enseñado, ¿no? Para que también otros sean enseñados. Y vamos a ver más adelante los consejos que le da a Timoteo específicamente sobre ello, ¿no? Para levantar personas para que enseñen a otros, y obviamente es para la extensión del reino de Dios, ¿vale? Dice en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos
del 1 al 13, justamente aquí lo tenemos. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es decir, lo que se le había revelado al apóstol Pablo sobre la gracia de Dios, él quería que sus hijos espirituales siguieran con esa enseñanza y enseñando a los demás, ¿vale? Pero sin duda, cada uno tenía su propia revelación, pero quería que se siguiera para que no se retrocediera con enseñanza que no era sometida a la gracia de Dios, que no era enfocada a la gracia de Dios, ¿vale? Y le comenta justamente lo que vamos a meditar nosotros en este tiempo, es 2 de Timoteo, ojo, capítulo 2, versículos del 1 al 13, ¿vale? Dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sufre penalidades. Podamos pasar cualquier situación en nuestras vidas, ¿vale? Pero a mantenernos firmes como soldado de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. O sea, estar firmes en el Señor, luchar con Él. Sabemos que el que pelea por nosotros es el Señor, de los señores, ¿vale? Conforme a su palabra. Es decir, sigamos los pasos con el Señor, el proceso con el Señor, rendidos a la gracia de Dios, fortalecidos en la gracia de Dios, ¿vale? Porque en ello se gozaba el apóstol Pablo, con todo lo que él vivió, prisiones, maltratos, exactamente vejaciones, todo ello lo soportó por la gracia de Dios. Dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Hablábamos también la semana pasada, qué importante es tener entendimiento de la palabra de Dios. Eso, arrebatar más entendimiento de la palabra de Dios. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones de modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Eso es, porque él seguía escribiendo, él seguía exactamente contactándose con las iglesias que había plantado en sus viajes de misión, de misionero, y seguía creciendo el reino de Dios. Exactamente, la palabra no estaba presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Miren, algo que ustedes cuando lean exactamente estos libros, el libro de Tito, de Filemón, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, lo lean. Exactamente, de verdad que para mí ha sido una bendición el entender en este tiempo ese amor del apóstol Pablo. Lo sabemos que él tenía un amor por el Señor Jesucristo y pasaba todo lo que pasaba por amor a él, ¿vale? Pero también esa preocupación que tenía por la extensión del reino de Dios, por las iglesias, por sus hijos espirituales, que estaba al pendiente de todo, aún estando en prisiones estaba al pendiente de todo, y también la oración de intercesión que tenía por cada una de las iglesias, también el honrar a sus propios hermanos, aquellos que exactamente estaban colaborándole en su ministerio, ¿vale? Pero también a impartir sobre ellos lo que el Señor había puesto en él, en este gran hombre de Dios, en este apóstol del Señor Jesucristo, en este buen soldado del Señor Jesucristo, a impartir, a bendecir, a que todos crezcan en el reino de Dios, ¿vale?
Luego tenemos aquí, por tanto, en el versículo 10 ya, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, como decíamos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede negarse a sí mismo. Y nos habla aquí en 2 de Timoteo, ¿vale? Si continuamos leyendo, dice exactamente en los versículos del 14 al 26, un obrero aprobado por Dios, ¿no? Nos habla: no dejes de recordarle esto, adviérteles delante de Dios, que eviten las discusiones inútiles. Evitemos las discusiones inútiles, pues no sirve nada más que para destruir a los oyentes. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Evita las palabrerías profanas, porque los que se dan a ellas se alejan cada vez más de la vida piadosa, y sus enseñanzas se extienden como gangrena. Entre ellos están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad. Andan diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, y así trastornan la fe de algunos. A pesar de todo, el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme, pues está sellado con esta inscripción: el Señor conoce a los suyos. Y esta otra: que se aparte de la maldad todo el que invoca el nombre del Señor. En una casa grande no solo hay vasos de oro y plata, sino también de madera y de barro, unos para los usos más nobles y otro para los usos más bajos. Y si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda obra buena. El Señor nos ha llamado para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y dice: huye de las malas pasiones de la juventud, esmérate en seguir la justicia. Eso lo dice porque los pastores eran jóvenes, exactamente. No sé si tengo entendido, si en ese tiempo, yo creo que exactamente Timoteo tenía, yo creo, menos de 30 años, algo así. En algún momento escuché en algún mensaje 26 años. Dice: huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. No tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido. Eso. Hay conversaciones en la gracia del Señor que nos dé ese discernimiento para saber que hay conversaciones que no hay que seguir, situaciones que no hay que responder, comentarios a que no. Evita, por ejemplo, ya sabes, los comentarios completamente, todo lo que te quiera condenar. Todo lo que te quiera condenar, evítalo. Y es el Señor que nos confirma, es el Señor que nos habla a nosotros a través de su palabra, que no vuelve vacía. ¿Vale? Dice aquí: esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. No tengas nada que ver en discusiones necias y sin sentido, pues ya sabes que terminan en pleitos. Y un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Eso. Así humildemente debes corregir a los adversarios, con la esperanza de que Dios
les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad, de modo que se despierten y escapen de la trampa en el que el diablo los tiene cautivos, sumisos a la voluntad. Es eso. Yo ahora me recuerdo exactamente una mujer de Dios, exactamente muy conocida. Ella hace como 4 años creo que vi una enseñanza de ella y decía ella que ella en conclusión recibió corrección de parte del Señor porque ella criticaba en púlpito, criticaba a otros hombres de Dios, a otros predicadores, a otros ministros, los criticaba. Y claro, recibió esa corrección del Señor. O sea, imagínense, solamente pudo venir del Espíritu Santo esa corrección del Señor de los señores, del Dios el Padre, porque claro, dice la palabra: no toquéis a mis ungidos. Hay una cosa que uno pueda observar o ver, o con esto nos da a demostrar que es el Señor que se encarga de corregirnos. Y nosotros no, entre hermanos, no estar comentando el uno con el otro: oye, mira esto que ha dicho, esto, el otro. Es ponerlo en oración, y es el Señor de los señores que se encarga de hablarles a su corazón, a su vida. Es igual a ti, a una hermana o a una amistad. Hay cosas que sí tenemos que comentar, hablar la palabra de Dios o decirle, pero no caer en pleitos, no caer en discusiones, no caer en conversaciones sin sentido, ¿vale? Si la persona está cerrada, no, porque quien le va a hacer entender las cosas, quien nos hace entender las cosas, es el Espíritu Santo de Dios. No caigamos en la trampa de las discusiones, ¿vale? No perdamos el tiempo en ello. Ni tampoco hay algo que no estando en el Señor, y más ahora que estoy en el Señor, no me gustan a mí las palabras indirectas. No. Mejor es hablar de frente. Si tienes algo con una persona, o lo entregas completamente al Señor, y si tienes que decir algo, mejor díselo a la persona personalmente, ¿vale? Pero o una de dos: o se lo dices a la persona, decides, ¿vale? Oras y se lo dices a la persona, o si no, desconéctate completamente de ello y entrégalo completamente al Señor. Yo creo que lo mejor es entregarlo completamente al Señor, pero las indirectas no son buenas. O eres directo o no, ¿vale? Tenemos en el libro de Filemón, capítulo 1, versículos del 1 al 3, que tengan bondad inmerecida y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Luego tenemos en esta, justamente nos habla que así empieza y así termina exactamente este libro. Esto, en esta versión dice que tengan bondad inmerecida y paz, se les decía, ¿no? De parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y termina Filemón la única página que tiene, exactamente en el versículo 25, que la bondad inmerecida del Señor Jesucristo esté con el Espíritu que ustedes demuestran. ¿Qué espíritu hay que demostrar? Es el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Entonces eso, que reflejemos bondad, que inspiremos bondad, que respiremos bondad en nuestras vidas realmente, que se vea por nuestro rostro, que se vea en nuestras actitudes la bondad de Dios. Señor, que resplandezcamos en tu bondad, Señor, que esa bondad que hemos recibido, Señor, exactamente irradiemos por los poros bondad de Dios, irradiemos todo momento la bondad de Dios. Señor, quiero irradiar tu bondad, que cuando hable con una persona de ti, irradiar tu bondad. Eso se me viene a decirte. Que todos irradiemos la bondad de Dios, que ahora mismo, en el nombre de Jesús de Nazaret, seas llena de la bondad de Dios, que tu rostro resplandezca la bondad de Dios, que cuando cocines, cuando hagas las actividades que vas a hacer, cuando trabajes, todos vean la bondad de Dios en tu vida, en lo que haces, en tu forma de responder, en tu forma de hablar, en tus actitudes, que todos vean en nosotros la bondad de Dios, en el nombre de Jesús. Incluso cuando vas a responder cosas, actitudes que tú sabes que no son de Dios, pero hay que responder porque en ese momento te piden una respuesta, pues siempre que sea con bondad
y no irritándonos para nada. En el nombre de Jesús. Saben, hay una de las cosas que yo le pedí al Señor, porque a mí hace unos años yo me di cuenta que tenía como prontos, como se dice, ¿no? En Madrid, como que reaccionar. Y el Señor trató en esa área de mi vida. Y por eso sé y estoy segura que si uno le pide al Señor, Él nos cambia, Él te pone a prueba. Mira, tú pasas una situación que no te gustó, reaccionaste de una manera que tampoco era la adecuada, y te vuelve a pasar por esa misma situación el Señor, y te das cuenta, oye, ya no he reaccionado de esa misma forma. Y claro, ¿quién ha hecho esa obra? Es Papá Dios, digo, ya no reaccioné, ya no me ha molestado así esa misma situación. Y cuando pasa esa etapa, de verdad, el Señor ya te quita de eso. De repente te irritaba que tu esposo tuviera la actitud, por ejemplo, de tener un descuido con el agua, vamos a decir. Y tú cuando ves, oye, este es el agua, no sé qué, de repente te encendías y te irritabas. Vuelve a pasar esa situación, otra vez hay una irritación ahí, pero ya la tercera te das cuenta que no te irrita. Solamente con tranquilidad dices, y no solamente te puede pasar con tu esposo, con algún familiar, solamente dices, por favor, para la próxima ten cuidado con esto. Porque me pasa con un familiar, y yo me imagino en su caso de ustedes, las personas que son casadas pues con sus esposos, ¿no? Y se van a dar cuenta que cambia la situación. Aunque tú creas que estás en tu derecho y que es justo, porque hay que ser cuidadosos con las cosas que tenemos en casa, que hay formas, ¿no? Que hay formas de hablar, y realmente cada vez voy entendiendo más por qué la bondad de Dios lleva al arrepentimiento en toda área de nuestras vidas. De hecho, ustedes se dan cuenta que exactamente cuando el Señor hizo que Zaqueo se bajara del árbol, ¿no? Y que iba a comer en su casa, que se estaba invitando el Señor Jesucristo, se sentó con él, pero no le puso a decir su lista de pecados, ni hacerle así. La sola presencia del Señor lo llevó al arrepentimiento, y a ofrecer, a arrepentirse, lo llevó al arrepentimiento, Zaqueo. Entonces, eso, que donde vayamos, la gente al ver la bondad que irradiamos, exactamente lleva el arrepentimiento y lo lleve a la gente a los pies de Cristo, ¿vale? Y yo digo, wow, qué bonito el carácter de esta persona, qué buena forma de responder. Hay personas de verdad que a mí, digo, de respeto, porque la adoración y la alabanza es al Señor, pero también de reconocer que hay personas que irradian la bondad de Dios, y eso es de aprender, ¿no? Bueno, y eso que al ver la bondad de Dios, pues vemos paz en esta persona, ¿no? O en las personas que irradian la bondad de Dios. Resurrección. Nosotros tenemos exactamente en el primero de Timoteo, capítulo 1, versículo del 3 a 4, dice: como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñan diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, dice aquí, que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Esto es un encargo que hace el apóstol Pablo a Timoteo, ¿vale? Es exactamente para que enseñase lo que él había enseñado, ¿no? Esto también yo recuerdo que al momento de compartir ello, tenemos aquí en Primera de Pedro, versículos del 5 al 10, ¿vale? Es cuando nos habla la palabra de esforzarnos, fortalecernos, pero obviamente es en el Señor. Dice: y el Dios de toda gracia,
que nos ha llamado a su gloria eterna por Cristo Jesús, después que hubieres padecido un poco de tiempo, porque esa palabra me la recordé, Él mismo os perfeccione, afirme, corrobore y establezca, ¿vale? Después que pasamos un proceso con el Señor, que Él nos dé siempre la gracia para vencer, pasamos ese proceso y realmente pasa esto, dice, nos perfecciona, nos afirma, nos corrobore, ¿sí? Y establezca. ¿Y eso qué nos lleva? A estar firmes en Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, el proceso que estés viviendo, ya sea por tus finanzas, por un trabajo, ya sea por tu familiar, tu esposo, tus hijos, tu entorno, tu familia, ese proceso, con ese proceso estás creciendo. De hecho, hay un salmo que me hace recordar ahora, en la que habla, aún en el desierto, nos habla, está llevando fruto, ¿vale? Exactamente, estando nosotros sabiendo de que el Señor de los señores, nos presentamos ante Él como obreros aprobados, que no tienen nada que avergonzarse, que usan bien la palabra de verdad, es declarar en tu oración y en todo lugar a donde vayas, hablar lo que dice el Señor de ti, ¿vale? No lo que dice una persona que sabes que no te está hablando conforme a la voluntad de Dios, ¿vale? Sino lo que dice el Señor de ti. Y a la otra persona que no está hablando conforme a la voluntad de Dios, bendecirla, guardar tu corazón, mostrar bondad, ¿vale? Bendecir de la manera como el Señor te lo dé. Sabemos que hay un mensaje que compartí por la gracia de Dios que me hizo entender lo que era una lisonja, que es adoración. Tener cuidado, ya sea con una hermana o con tus padres espirituales, de caer en adulación. No, es darle la palabra que el Señor ponga en tu corazón y es guardar a la persona también, que no caiga en adulación. No te dejes adular ni tampoco adules a otra persona. Sí, reconocer exactamente, honrar a la persona, bendecirla, oye, qué bien esto, sabes, animar a la persona, al hermano, a tu amistad, a tu compañero de trabajo, a tu compañera de trabajo, sí, pero no caer en adulaciones, ¿vale? Adulación que no lleva buenos términos. Y eso, en su gracia el Señor nos da el discernimiento para hacerlo, ¿vale? Este es exactamente el mensaje, y quiero orar por ti en el nombre del Señor Jesús, y quiero orar con esta palabra que está en Salmos 17, versículo 8, y también con el Salmos 91, versículo 4, en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo de Dios, toda persona, Señor, que vea este vídeo, toda persona que está viendo este vídeo, que ahora se ha contactado en vivo, Señor, guárdalos como la niña de tu ojo, Señor. Escóndelos bajo la sombra de tus alas, Señor. Con tus plumas los cubres, Señor, y debajo de tus alas están seguros. Escudo y adarga es tu verdad, Señor. Los bendigo con crecimiento, los bendigo con paz, los bendigo con favor, gracia de Dios, con revelación de tu bondad, Señor. Nos das más de lo que pedimos y entendemos. Gracias en el nombre de Jesús de Nazaret por llevarlos a nuevas dimensiones. En el nombre de Jesús, que ellos ni siquiera se imaginan. Ojo que no vio ni oído yo, son las cosas que el Señor ha preparado para los que le aman. En el nombre del Señor Jesús, viva el Rey en cuya presencia estamos. Aleluya. Gracias al Señor de los señores, gracias al Alfa, al Omega, el principio del fin. Las dádivas que el Señor nos ha dado ensancha nuestro camino y nos lleva delante de los grandes. Jesucristo, la resurrección y la vida. Jesucristo es el Hijo de Dios. Y bueno, que este tiempo disfrutes más de la revelación de la bondad de Dios, Respira en la bondad, en la gracia de Dios, en lo que puedas estar viviendo. Lo dicho, el apóstol Pablo pasó diversas aflicciones, vivió encarcelamiento, tenía que estar al pendiente de sus pastores, aquellos hombres de Dios
que por la dirección del Espíritu Santo levantó en todos sus viajes misioneros, y tenía un equipo, ¿no? Pero medita en la palabra de 1 Tesalonicenses, habla en esta iglesia justamente. Él estaba contento, gozoso, el apóstol Pablo, de los avances de esta iglesia. Léelo de verdad. 1 Tesalonicenses y 2 Tesalonicenses, léelo. Estaba, ¿no? Pero a la vez, al final, como que les exhortaba, ¿no? En la área que ellos tenían que seguir avanzando, ¿no? Y así con cada una de las iglesias, que ya lo meditaremos profundamente en su debido tiempo, ¿vale? Pero ahora este es su mensaje para que enfocarte a respirar en la bondad y la gracia de Dios. Cógete versículos de la bondad y la gracia de Dios. Del favor de Dios, ¿vale? A mí el Señor me libró de condenación, de autocondenación, y por eso con autoridad les digo, no se dejen condenar de nadie, pero sí a discernir cuando es una palabra de exhortación que viene del cielo, y exactamente a ser agradecidos por la vida de la persona que pone en su boca. Y mira, el Señor nos enseña incluso a agradecer a las personas que se portaron mal con nosotros. ¿Saben por qué? Yo he entendido, a mí me ha pasado, y vas a dar gracias a Dios por relaciones que no funcionaron en tu vida. Hay cosas que de verdad que digo, Señor, si hubiera seguido con esta relación, una cercanía, o que yo estaba buscando exactamente, que no era acercarme a algunas personas, yo hubiera seguido insistiendo, no hubiera podido hacer esto, no hubiera podido, hubiera dependido de la aprobación, y no, nosotros tenemos que vivir de la aprobación del Señor de los señores. Y hay cosas en tu vida que te vas a dar cuenta el por qué algunas relaciones en tu vida no funcionaron, ya sea una amistad, un compañero, una compañera de trabajo. Te vas a dar cuenta, gracias Señor, porque no funcionó. Gracias Señor. Y en su momento no lo entendimos, no porque la persona sea mala, no porque tú seas mala, sino el Señor sabe el camino que debemos de seguir. Sabe la dirección con su hermoso Santo Espíritu, el camino que debemos de seguir. El Señor está gobernando, dice que rige las naciones, ¿vale? Así que no te sientas mal por ello. Al contrario, dale gracias al Señor, bendice la vida de aquellas personas con no funcionó la relación, y que guardes tu corazón siempre, guardar nuestros corazones siempre. En el nombre del Señor Jesús, toda palabra que sale de la boca de Dios no vuelve vacía. Nos dice en 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 7, por tanto, en todo abundad en fe, en palabra, en ciencia y en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en la gracia. Abundemos en la gracia, abundemos en la bondad de Dios, en el favor de Dios que nos rodea como un escudo. Su palabra es lámpara a nuestros pies. Y acuérdense de esta palabra, esta frase, mejor dicho, situación en la que puedan estar viviendo, sea adversa o no, todo está a nuestro favor. ¿Qué van a decir? Todo está a nuestro favor, todo está a nuestro favor, ¿vale? Incluso si tienes algún inconveniente con alguien y te has enfadado, todo está a nuestro favor, todo está a nuestro favor, ¿vale? Dice la palabra que será hecho, lo que dice, lo que digas será hecho, ¿vale? El Señor se encarga de arreglar esa situación. Pero si de lo que te has enfadado encima te pones a hablar, a criticar y todo eso, no. ¿Por qué? Porque eso... ¿qué hace? Una atmósfera en donde no está el reino de Dios. Así que a llenar nuestra atmósfera del reino de Dios, de Jesucristo, el Hijo de Dios. Yo bendigo sus vidas, bendigo su fidelidad al Señor de los señores, bendigo su cariño, sus muestras de cariño también, y exactamente me alegra que haya gente que no, que exactamente por los motivos que sea, que en su momento no están, digamos, muy asiduos a una iglesia, pero que puedan ver este mensaje. De hecho, hay grupos en los que no tienen nada que ver con una iglesia, y que puedan ver este vídeo. El Señor de los señores vive, el Señor
fue a la cruz por ti. El Señor resucitó, es el Dios vivo, es exactamente, experimenta la bondad de Dios. Vive una vida conforme al corazón de Dios en su gracia, apoyada en Él, dirigido por Él. Él nos cambia, Él nos transforma, Él hace cosa nueva que pronto sale la luz. Dice, ya los conoceréis, abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. Y yo te digo que con el Señor nunca vas a estar solo, nunca te vas a sentir solo. No, que pobrecito, no, nada de pobrecito ni pobrecita. No, con el Señor somos ricos en Cristo Jesús. El Señor ha venido para que tengamos vida en abundancia y en toda área de nuestras vidas nos sacia, nos llena. Nos llena, y en su tiempo debido, si tú anhelas un esposo, una esposa, en su tiempo debido el Señor nos lo va a dar, en su tiempo debido nos lo va a dar, porque el Señor es perfecto, sus tiempos es increíble, sus tiempos son perfectos. Mira, imagínense, con papá, a evangelizar, ya les digo que aquí se puede poner la música, y yo digo, wow, el Señor, claro, han sido 10 años que no había visto a mi padre, y ahora tener el privilegio y que el honor de poder hablarle al Señor Jesucristo. Y este megáfono, papá Dios sabía que allá en Madrid lo quería tener para hablar a los vecinos, que no se podía exactamente visitar. Y esto, que a mi padre también aquí en Perú le surja esa idea. Y saben, el Señor es tan grandioso porque todavía no lo hemos estrenado, ya lo estrenaremos mi papi y yo. Pero digo que está en él ese espíritu de evangelista, ¿no? Que es el Espíritu Santo, porque el evangelista, como digo, es el Espíritu Santo de Dios. Y saben, esta mañana me recordé, ¿por qué no era por las personas que tienen más de 80 años, las personas que tienen esta edad? Yo oro en el nombre de Jesús en este momento para que todos aquellos que tienen sus familias, que tienen más de 80 años, que son mayores, tengan 70 años, los que tengan, Señor, sean mayores, en el nombre de Jesús, Señor, úsalos poderosamente en tu reino, Señor. Úsalos poderosamente en tu reino, Señor. Úsalos, llévalos a dimensiones que nunca imaginaron, Señor. Dale fuerzas en sus piernas para evangelizar, para la extensión del reino de Dios. Tú has dicho que los ancianos dirán visiones. Muéstrale, Señor, la salvación. Muéstrale, Señor, que necesitan ellos hablar. Ellos necesitan hablar, testificar a Cristo, Señor. Levántalos poderosamente, Señor, como evangelistas, Señor. Levántalos poderosamente, Señor, y que se extienda tu reino, Señor, en todo Madrid, España, en todas las naciones, en todo Perú, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, profetizo vida, me viene así, profetizo vida en cada uno de los hombres y mujeres, exactamente, de ancianos que están en Madrid, en España, Señor. Los bendecimos con el poder del Espíritu Santo para evangelizar, para ir a las calles, para hablar de Jesucristo, el Hijo de Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, profetizo vida en ellos, profetizo resuciten en el nombre de Jesús. Hay esperanza en Cristo. En el nombre del Señor Jesús, resuciten, aviven el fuego del don de Dios que está en ellos. En el nombre de Jesús, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. En el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias por los evangelistas que levantas. Gracias por los evangelistas que levantas. Despiértalos, mi Dios. Despiértalos en el nombre de Jesús. En todas las edades, Señor. En todas las edades. Pero oro especialmente por las personas mayores. Ustedes se imaginan tanta persona mayor que hay en España, en Madrid, que he visto tantas. ¿Se imaginan evangelizando, yendo a las calles, hablando de Jesucristo, el Hijo de Dios? Maravilla. Creo en el nombre de Jesús que esta petición es un sí y un amén. Aleluya. Bendito es el Señor. Y en el nombre de Jesús, si tú no conoces al Señor Jesucristo, oro a esta hora. Espíritu Santo de Dios, en el nombre del Señor Jesús. Espíritu Santo, gracias por estar aquí en mi corazón en este momento. Me arrepiento de todos mis pecados, me quiero arrepentir de todos mis pecados, yo recibirte como mi único Señor y Salvador, Señor, y disfrutar de tu bondad, disfrutar de una vida plena en Cristo Jesús, Señor. Me basto de tu gracia, tu poder se perfecciona en mi debilidad, y por tus llagas, Señor, recibo sanidad en mi corazón, física, tanto en mi cuerpo, en mi alma y en mi espíritu, en el nombre de Jesús, porque mi sanador vive, Cristo, a quien acabo de recibir como mi Señor y Salvador.
Viva el Señor de los señores, en cuya presencia estamos. En el nombre de Jesús. Amén. Viva el Rey. Que tengas un buen fin de semana. Mañana es el Día del Padre aquí en Perú. Y feliz Día del Padre a todos los papás peruanos. Que la pasen bien, que los disfruten, reciban muchos regalos del cielo y también reciban muchos regalos de sus seres queridos, ¿vale? Que la pasen bien. Saludos por allá por Madrid, saludos mi querida Rox, y muchos cariños para tu familia, saludos a tu esposo por el Día del Padre también y a tu padre también. Dios les bendiga muchísimo. Hasta la vista, nos vemos, hablamos.